Saludamos a esta hora a uno de los protagonistas de la jornada, no en lo electoral, el señor fiscal Francisco Barbosa. Fiscal, gracias por estar en Red Más Noticias y 6 AM de Caracol Radio. Bueno, buenos días, Gustavo, un saludo para usted, para Giovanni, que está acompañándolo el día de hoy, y a todos los colombianos en esta jornada postelectoral que fue tan importante para los colombianos. Señor fiscal, antes de que entremos en materia, quiero por supuesto preguntarle qué sabemos del papá de Luis Díaz, qué información nueva tiene usted, qué datos le dan de lo que se comentó en el día de ayer sobre la posibilidad de que esté en Venezuela. No, sobre este asunto aún ahí no se tiene información precisa, Gustavo. Están todos los equipos de fiscalía y de policía ya trabajando en el terreno y por lo pronto no tenemos mayor información. Una vez se tenga la información precisa, yo me imagino que la policía la dará y o la fiscalía también la dará. Por lo pronto tenemos la investigación andando muy rápida para determinar cuál fue el móvil y quiénes están detrás de esto. Señor fiscal, buenos días. ¿Y si está en Venezuela, por el lado del presidente de la República, se puede buscar algún puente con las autoridades de este país para tratar de dar con el papá de Luis Díaz? Pues es que él es la única persona que conocen allá en Venezuela, entonces tiene que irse él, me imagino, y hacer alguna tarea para la búsqueda de esa persona, porque pues hasta ahora nosotros no tenemos pues mayor comunicación con ese país. Esperemos que siga en Colombia, pero si está en Venezuela, por supuesto que debe ser la primera tarea de Gustavo Petro, y es postelectoral, que es irse para Venezuela y buscar al papá de Luis Díaz y traerlo sano y salvo. Señor fiscal, ¿ya fue capturado el agresor de Duperly Arévalo, la funcionaria de la registraduría que murió quemada en Gamarra, Cesar? Ya se logró con la Fiscalía General de la Nación la expedición de la orden de captura a través de los jueces de la República y estamos en la búsqueda. Señor fiscal, ayer tuvimos unos episodios muy dolorosos en materia de orden público en varios municipios. ¿Qué información tiene la Fiscalía y qué está pasando con la gente que se atrevió a atacar a los jurados, que atacó a la registraduría en varias partes del país? Pues mire usted, Gustavo, que tuvimos una jornada electoral muy complicada en muchos lugares del territorio nacional. En el orden público, por ejemplo, ayer tuvimos 71 afectaciones del orden público en 17 departamentos en el país. En Magdalena Medio, en Cundinamarca, en Nariño, en Arauca, en Chocó, en Cesar, en Meta, en Putumayo, en Antioquia, en La Guajira, en Magdalena, en Bolívar, Cauca, Huila, Caldas, Córdoba y norte de Santander. Tuvimos afectaciones del orden público, disturbios en vía pública, aquí por ejemplo, en cerca de la ciudad de Bogotá, en Chía, en Facatativá, en Biotá, en Zipaquirá. Es decir, hemos tenido una serie de afectaciones donde muchas veces, o bien esos disturbios en vía pública se dieron por cuenta de los resultados electorales, o bien porque se impidió ejercer adecuadamente la votación. Por ejemplo, en Putumayo, en el municipio de Santiago, destruyeron el material electoral de las mesas de votación. Hubo combates, por ejemplo, en el municipio de Segovia entre el ELN y las disidencias en área rural. Es decir, el país continúa con la preocupación del orden público. Hubo 14 amenazas y atentados el día de ayer, Gustavo. Hubo 88 denuncias y alteraciones electorales en diferentes lugares del país, en el municipio de La Paz, por ejemplo, en el Cesar, en Nariño, en un caso en Bogotá. Tuvimos 88 denuncias, como le digo, por delitos electorales el día de ayer, según nuestro sistema de reportes, por corrupción al sufragante, por tráfico de votos, por constreñimiento al sufragante, por voto fraudulento, etcétera. Capturamos a 47 personas en flagrancia en temas electorales, y estas son las capturas que a mí más interesantes me parecen, y son aquellos que van tranquilamente a ejercer su derecho al voto, pero son unos delincuentes que tienen además antecedentes o tienen sentencias en firme o tienen decisiones judiciales, órdenes de captura. Ahí capturamos 287 personas que fueron a votar por violencia intrafamiliar, acceso carnal violento, concierto para delinquir, y casi todo el Código Penal. Por delito de deserción, acceso a carnal abusivo con menores de 14 años capturamos a 21, por acceso carnal violento, por homicidio. O sea que los delincuentes se sintieron ayer cómodos, me imagino, yendo a votar, como están en el régimen donde les permiten además todo. Entonces hoy
cuando fueron a votar, pues fueron capturados. En total, capturas de jornada, 334 capturados en el país por temas de, si se quiere, esas capturas que se hicieron en las urnas, y al mismo tiempo las capturas que tuvieron que ver con el certamen electoral, que fueron 47 en flagrancia, y que por supuesto están en este momento, muchas de ellas, ante los jueces de control de garantías. Entonces creo que ese es el balance total. Recursos, Gustavo, 973 millones de pesos, de los cuales pues están verificando exactamente ante los jueces de control de garantías el origen de esos recursos, y por supuesto sobre la famosa política de recompensas. No tengo ni idea exactamente qué se habrá entregado, si se entregó algo, si no se entregó algo, pero yo creo que pues ese es el balance general que podríamos decir en el país. Creo que la Fiscalía le cumplió a los colombianos como siempre. Tuvimos todos los equipos, y un agradecimiento también a todos los funcionarios de la Fiscalía en el territorio nacional que ayer estuvieron al tanto de esta situación. Fiscal, la pregunta que le voy a hacer a esta hora no tiene que ver con proselitismo. Es una pregunta que está más relacionada con las lecturas que usted en el pasado ha tenido con preocupación por la institucionalidad en el país y por la arquitectura del Estado, que a veces considera tambalea. Usted acaba de decir un régimen en el que les permiten todo. Con el resultado en las urnas de ayer, ¿cree que hay cambios, modificaciones en ese escenario? Yo creo que sí, yo creo que es una lectura muy positiva para el país, porque los colombianos decidieron que la institucionalidad cuenta, que la justicia cuenta, que la seguridad cuenta, que hay preocupaciones alrededor de esos temas de seguridad. Y mire lo curioso de todo esto. Usted ve sobre esto que se obsesionaron por pensar en la cárcel en los últimos 4 días frente al tema electoral, y seguramente el ministro de Justicia presentará un proyecto de ley o un proyecto de acto legislativo para sacarlos de la cárcel en marzo. Entonces aquí tienen el discurso es al revés. Es decir, han buscado a toda costa resolver el problema a los presos en Colombia, porque como lo he dicho, aquí se han dedicado a ponerse la camiseta de las cárceles y no se han puesto la camiseta de la institucionalidad, y creo que lo que ocurrió en el día de ayer pues es un mensaje también muy trascendental, muy poderoso, muy importante, de que a los colombianos les interesa la institucionalidad colombiana, les interesa la justicia, les interesa además la seguridad, y les interesa que esto funcione adecuadamente y que esto no se vuelva una especie de circo en donde pueden caminar los delincuentes en los cascos urbanos sin ningún tipo de problema, y que se materializó con esa reculada que tuvo el gobierno el día viernes, cuando a través de una comunicación firmada y oficial, pues querían incluso a las disidencias decirles, felicitarlos y darles la bienvenida a la democracia, que en buena hora no se dio cuando el registrador, el Consejo Electoral y todo el país rechazó como debía ser el acto delincuencial que planeaban a realizar en Popayán el día domingo, el día de ayer, al inicio de las elecciones. Fiscal, ya usted mencionaba el balance ciertamente triste y magro en cuanto a la iniciativa del gobierno de pagar recompensas por las denuncias por compra de votos. Con relación a ese punto específico, antes de emitir esa iniciativa o ahora después con esos resultados, ¿usted ha recibido una llamada del gobierno nacional al respecto? No, ninguna. Ellos funcionan de otra manera, doctor Hernando. Entonces imagínese usted, nosotros aquí dándole respuesta al país, claro que tenemos una relación con la policía y con el ejército en todas las mesas en el país. Ayer estuvieron todos los directores seccionales y estuvieron sentados. Incluso ante la grosería muchas veces del gobierno nacional, nosotros enviamos nuestros delegados a las mesas, porque pues mal haríamos nosotros en no enviarlos, pero pues no existe ningún tipo de comunicación ni conmigo ni con la señora vicefiscal frente a estos temas, porque probablemente nuestro discurso es un discurso distinto, es un discurso que no le interesa al gobierno nacional y que creo que no le va a interesar, que es el discurso de protección de la institucionalidad del país. Es que la seguridad es muy importante. Cuando yo le digo que hay 71 problemas de orden público en el territorio nacional, cuando tenemos además municipios donde seguramente habrá que verificar el resultado electoral, en donde no vaya a presentarse, que no se vaya a presentar unanimidad en esos resultados, que generarán demandas y que abrirán capítulos de BACRIM política dentro de unos años o dentro de un tiempo, pues entonces pues tendremos simple y llanamente que seguirlo diciendo para que los colombianos sepan
que lo más importante es sostener la institucionalidad del país y no simplemente sostener unas ideas abstractas que, como lo dije yo y lo he dicho públicamente, nos condujeron a una idea germinal inicial de paz total que se convirtió en una paz criminal que implicó en muchos territorios el intento de suplantación del Estado colombiano en esos territorios. Afortunadamente en las ciudades pues sigue existiendo una convicción cívica poderosa de respeto institucional y esperamos que eso se siga agudizando en Colombia en los próximos años. En esta alianza de Red Más Noticias y Caracol Radio, a esta hora conversamos con el señor fiscal general Francisco Barbosa. Le pregunta a esta hora don Giovanni Celis, director de Red Más Noticias. Hola Gustavo, a mí me asalta una duda, señor fiscal, y le quiero preguntar, es que había 33 personas desaparecidas y ayer milagrosamente aparecieron a votar. Se llegaron a los puntos de votación en Ibagué, en Ambalema, en Tunja, en Neiva. Señor fiscal, ¿uno qué hace con esos 33 desaparecidos que milagrosamente aparecieron a votar? Bueno, pero eso es parte de la gran mayoría de las elecciones, Giovanni, ocurre ese tipo de hechos. No solamente con los desaparecidos, que pues normalmente pues ocurre eso. Recuerda usted en las protestas violentas que destruyeron a Cali, que destruyeron parte de Bogotá, allá volvieron una miseria a Medellín. Bueno, todo lo que ocurrió y que fue promovido por las autoridades en esos departamentos en un momento determinado afortunadamente terminando esta terrible noche de hace 2 años, que yo creo que terminó el día de ayer con esas decisiones populares. Yo creo que ahí, en esos casos, nos decían en ese momento que habían 300, que hubo 500 desaparecidos el primer día de las manifestaciones violentas. Yo me acuerdo ese dato porque era un dato espantoso, que al primer día de las protestas en mayo del 2022 habían casi 600 desaparecidos. Y todos los desaparecidos aparecieron al cabo de 2 meses, pero se generó ante el mundo la idea de que en Colombia desaparecían gente. Ahora, en las elecciones presidenciales del año pasado, aparecieron muchos en primera y en segunda vuelta, y ahora aparecen más, y por supuesto que aparecen también lo que yo les decía, que son los 287 bandidos que aparecieron votando el día de ayer, que se sintieron yo creo que muy cómodos, dijeron, pues como aquí no va a pasar nada, entonces yo que cometí un delito sexual o que cometí un delito de concierto para delinquir o que destruí un comercio en las protestas o que cometí una estafa o unos homicidios o un hurto calificado, cualquier delito de estos, entonces se fueron tranquilamente a votar y allá estábamos nosotros en las urnas diciéndole, no caballero, aquí no va a pasar en limpio, y fueron capturados ya en la mesa 287 que fueron puestos a disposición de los despachos judiciales respectivos. Señor fiscal, ayer Day Vázquez, la exesposa de Nicolás Petro, estuvo trinando bastante y dentro de sus trinos dijo, ojalá no triunfe la compra de votos como en las elecciones pasadas. Finalmente, ¿Day Vázquez entregó alguna prueba a la fiscalía de esta compra de votos? Ahí están preparando, entiendo yo, están trabajando el principio de oportunidad. Hasta ahora no lo han presentado al despacho del fiscal, es un asunto que le corresponde al fiscal del caso, pero pues estamos muy atentos a esas decisiones y por supuesto que la fiscalía continuará hasta el último día y por supuesto también continuará en el marco de que las investigaciones pues no dependen del cambio de funcionario, porque trataremos de dejar todos los aspectos en la fiscalía en etapa de acusación. Ustedes saben que por ley colombiana retirar las acusaciones es un asunto tremendamente excepcional, entonces estaremos listos a dejar todos los temas preparados hasta tanto la Honorable Corte Suprema de Justicia escoja, y si se toma un tiempo la Corte Suprema de Justicia en la elección del nuevo fiscal, pues seguramente la doctora Mancera seguirá tomando las decisiones judiciales de rigor con la misma contundencia con que se han tomado en esta administración. Señor Fiscal General Francisco Barbosa, gracias por estar en Red Más Noticias y en 6 AM de Caracol Radio. Buen día para usted. Bueno, buen día, querido Gustavo, a la mesa, y a Giovanni también que se encuentra el día de hoy trabajando con ustedes. Un abrazo. Gracias.